Muy buenas. Le damos la bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina, un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Estamos en Radiópolis, la radio cultural y comunitaria de Sevilla, en Bolche Radio de Voz Digital, en las emisoras municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía, en Urdimbre Radio y en Radio Malva de Valencia. Somos Suenan Timbres, un encuentro con el mundo de la política, la solidaridad, los movimientos sociales, el análisis crítico, la música y la poesía. Les habla Jaime Sedano Roldán. Nuevamente, un cordial saludo. Queremos en este programa de Suenan Timbres dejar un mensaje humanista y solidario, muy claro y contundente. Un mensaje de solidaridad con nuestra hermana República de Cuba, sumergida hoy en la oscuridad, en la hambruna, y la muerte acechando por todos lados. Una dramática situación generada por los ataques de Estados Unidos contra la pequeña, hermosa y solidaria isla caribeña. Un crimen de lesa humanidad que ha sido planificado y ejecutado minuciosamente por el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos ha bloqueado total y completamente a Cuba. Le ha cerrado todas las posibilidades de tener acceso al petróleo y a la gasolina, sancionando a los países que se atrevan a proporcionarle petróleo a Cuba. Van meses de este bloqueo total y Cuba se quedó sin reservas de petróleo y sin reservas de gasolina. Se han producido cortes de energías en los hospitales, en las fábricas, en las casas y apagones en todo el país. Y esto significa la parálisis, significa la muerte. Las trabajadoras y trabajadores y el gobierno cubano y la comunidad, la gente, trabajan duro, muy duro, para reconectar el país y devolver la energía eléctrica. Y está haciendo logros importantes, pero no va a ser fácil, no va a ser fácil. Busca Donald Trump someter a Cuba, doblegarla a punta de hambre, de desespero. Busca que ante la angustia y la desesperanza la gente se levante contra el gobierno cubano y entonces llegar ellos, tomarse a Cuba y presentarse como los grandes salvadores. Presentarse como quienes llegan a liberar a Cuba, a llevarle la libertad, la democracia, la vida. Ellos, los agresores, ellos, los asesinos. Y Trump lo proclama, lo dice abiertamente, que será un orgullo para él tomarse a Cuba. Hay grandes movimientos de solidaridad en todo el mundo. La gente se moviliza.
pero el monstruo tiene mucha fuerza y actúa con total libertad, porque los organismos internacionales como las Naciones Unidas tienen las manos atadas y solo sacan declaraciones como si fueran ONGs de pueblo, porque la Unión Europea es cómplice y son cómplices los gobiernos europeos y latinoamericanos, o indolentes o incapaces. Cuando se le permitió a Israel y a Estados Unidos total libertad para destruir a Palestina, se les dio carta libre para destruir a toda la humanidad. Y lo están haciendo. Ahora van finalmente por Cuba después de 62, 63 años de acoso. Si Cuba resiste, la humanidad podrá resistir. Pero Cuba solo podrá resistir con el apoyo de la humanidad. Por ello, el llamado urgente a la solidaridad internacional, fuerte, vigorosa, para salvar a Cuba y para salvar a toda la humanidad. Si ya has vuelto a equivocarte, has vuelto a pisar en falso, Mira, has vuelto a dejar desnuda tu cabeza en el cadalso. Se han vuelto a quedar sin alma los ofensores del pueblo. Tu obsesión por el dinero, tu oficio de vendepatria. Dale agua a ese dominó. Que si el juego se te tranca, no le eche la culpa a nadie, y por Dios. Dale agua a ese dominó. Ya te maté la salida, ganó con 2 y con 6 corazón. Dale agua a ese dominó. El reciente apagón nacional en Cuba, más que una crisis energética, representa la materialización de una estrategia geopolítica que busca asfixiar a un país, expresa el periodista brasileño Gustavo Tapioca. Dice, entre otras cosas, que el colapso del sistema eléctrico en la isla responde a un escenario prolongado de presión económica que limita el acceso a combustibles y recursos esenciales. De acuerdo con el analista, la interrupción del suministro energético evidencia el impacto acumulado del bloqueo impuesto por Estados Unidos desde 1962 y recrudecido en años recientes, especialmente durante la administración guerrerista, alucinante, demente de Donald Trump. El apagón nacional no es solo una crisis energética, es la manifestación concreta de una estrategia política, asfixiar a una nación entera hasta que el colapso social produzca aquello que la presión diplomática y militar nunca logró imponer. La escasez de combustible impide el funcionamiento de las centrales eléctricas, lo cual repercute en servicios esenciales como hospitales, sistemas de agua, transporte y distribución de alimentos, afectando directamente a la población. El bloqueo ha evolucionado hacia un componente energético más agresivo, al restringir el flujo de petróleo y aumentar las presiones sobre países y empresas que mantienen vínculos comerciales con Cuba. Documentos históricos de Washington ya establecían como objetivo generar carencias económicas para debilitar el apoyo interno al gobierno cubano, una lógica que se mantiene, se profundiza y se radicaliza en la actualidad. El impacto de estas medidas
recae sobre la vida cotidiana de la población sometida a apagones, escasez y limitaciones en servicios básicos. La situación de Cuba trasciende el ámbito económico y plantea un debate sobre la normalización de políticas que generan sufrimiento prolongado en un contexto en que la presión externa busca provocar transformaciones internas en la isla. Quizás el mayor riesgo con lo que ocurre en Cuba sea la normalización de la crueldad, algo que empezó con Palestina, y que década tras década el sufrimiento del pueblo cubano se haya incorporado al panorama internacional como algo inevitable, parte del paisaje. Vivimos en una era de extraordinarios avances tecnológicos y sin embargo aceptamos que toda una población sea sometida a décadas de asfixia económica. Quizás en el futuro la pregunta sea inevitable. ¿Cómo permitió el mundo esto? Cuando un país entero se sume en la oscuridad y el mundo se acostumbra a ello, no es solo una isla la que se sumerge en ella. Es la conciencia misma de la humanidad la que comienza a desvanecerse. Dice el periodista Gustavo Tapioca, repitámoslo, es la conciencia misma de la humanidad la que comienza a desvanecerse. Si ya has vuelto a equivocarte, has vuelto a pisar en falso. Mira, has vuelto a dejar desnuda tu cabeza en el cadalso. Se han vuelto a quedar sin alma los ofensores del pueblo. Tu obsesión por el dinero, tu oficio de vendepatria. Dale agua a ese dominó. Que si el juego se te tranca, no le eche la culpa a nadie, ay por Dios. Dale agua a ese dominó. Ya te maté la salida, ganó con 2 y con 6 corazón. Dale agua a ese dominó. Hoy te pagan por decir que se acabó nuestro tiempo. Nunca olvides que quien paga siempre en el traidor desprecio. y yo no entro en tu juego. Rentabiliza la arrogancia del imperio. Rentabiliza mentir por confundir a los pueblos. Agua. Ya te dimos agua. Rentabiliza cantar Que estás contra la pobreza. Si en terciopelo y satín se revuelca tu vileza. De esa forma te desprecian, así tarifan tu honor. Los que te rentan la voz, los que te incitan a odiar. Dale agua a ese dominó. Si a ti la vida te estresa y la coges con tus hermanos, no sabes de dominó. Dale agua a ese dominó. Son 62 victorias, 62,000 te esperan, millones diría yo. Rentabiliza echar lodo sobre tu patria y tu tiempo. Vana ilusión de poder, triste modo de estar muerto. Espero que tengas fondo para hipotecar tu tiempo. A la revolución le queda 62,000 milenios. Patria o muerte viviremos, patria o muerte
a llorar, a mí nunca me vas a poner tu grillete. Patria o muerte, viviremos. Pues soberana, Patria o muerte, lucharemos. camina con atada. Patria o muerte, por la vida. Patria o muerte, Que venceremos. me digan lo que quieran, total yo estoy vacunado. Patria o muerte, viviremos. Machete con mambisa. Patria o muerte, lucharemos. Patria o muerte, por la vida. Patria o muerte, venceremos. Y este pasado domingo se realizaron las elecciones municipales, primera vuelta en Francia. Y en Castilla y León, comunidad autónoma española, se realizaron las elecciones para la elección de las Cortes de Castilla y León. En Francia, la izquierda agrupada en el movimiento La Francia Insumisa le plantó cara a la derecha y a la extrema derecha, ganando importantes municipalidades y entrando a pelear con fuerza otras en la inmediata segunda vuelta, peleando entre ellas la alcaldía de París. Desafortunadamente no pasó lo mismo en España. El derechista Partido Popular ganó las elecciones en Castilla y León. La ultraderecha de Vox mantiene su alta votación que lo hace imprescindible para formar el nuevo gobierno con el Partido Popular, que viene desplazando en las posiciones ultras radicales y extremosas a Vox. Y el Partido Socialista, el PSOE, aguantó el tirón, pero obviamente perdiendo. Y la izquierda, Podemos, Sumar, Izquierda Unida, desaparece de las Cortes, en un hecho propiciado por la dispersión, la división y la radical negativa de algunos y algunas a cualquier proceso unitario. Y lo grave es que la seguidilla de derrotas de la izquierda y victorias de la derecha en España es ya demasiado larga. El electorado le ha cobrado caro a la izquierda castellano-leonesa y española en general su división suicida e irresponsable. Y se espera que no se reproduzca esta situación en las próximas elecciones de Andalucía, en junio de este año. Pero parece que la lección no se aprende y los egos personales o partidistas están por encima de lo que la gente necesita, incluso por encima de lo que la historia necesita en esta gran batalla contra el fascismo. Pues está claro que en Castilla, en Madrid, en Andalucía, en Colombia o en la Conchinchina, a la derecha y al fascismo solo se le puede derrotar con la más amplia, pero muy amplia unidad de la izquierda y los sectores democráticos y progresistas. Y algo un poquitico parecido está pasando en Colombia con la unidad de la izquierda, con inmensas diferencias con la situación en España. El pacto histórico es un proyecto de unidad muy amplio y es la principal fuerza política del país, la más grande, la que tiene las bancadas más grandes en el Congreso. Pero faltan algunos pequeños grupos. En la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, hay fuerzas de izquierda y progresistas, pequeñas pero importantes, que van aparte del pacto histórico. Y esto le resta votos, le resta fuerzas al principal contingente de hoy en la batalla contra la extrema derecha, contra el uribismo y todo lo que representaría su indeseable regreso al poder. Estas candidaturas de sectores alternativos, democráticos, progresistas, le
le podrían restar votos al pacto histórico, aunque como pasó en las parlamentarias, sus votaciones van a ser muy pequeñas y pasarán a la marginalidad, y esto no es justo. Pueden ser necesarios para ganar en primera vuelta, y necesarios para gobernar, y necesarios para movilizar a la gente en todo lo que viene en el futuro. Hay posibilidades ciertas, reales, de que el pacto histórico gane en primera vuelta. En una hipotética segunda vuelta, el pacto histórico la tendría más complicado, mucho más, pues la derecha, que para la primera va dividida en dos fuertes aspiraciones, para la segunda obligatoriamente se unirían. Y en Colombia se juega mucho, mucho para el futuro del país y para la confrontación mundial contra el fascismo. La cosa política se mueve. Y en Suenan Timbres le vamos siguiendo el pulso y les invitamos a que nos sigan acompañando en Suenan Timbres, la palabra que camina. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Yankees de América Latina! Llegaron con promesas y banderas de libertad, dejaron sangre, deuda y una falsa paz. Hablan de democracia desde un trono de acero, pero nuestras calles conocen su verdadero imperio. Robaron tierras, nombres, sueños y pan, con dictadores firmaron la seguridad. Desde el norte mandan órdenes al sur, pero este pueblo ya perdió el miedo y alzó la luz. No somos patio trasero, no somos colonia más. La historia se escribe en fuego y hoy la vamos a cambiar. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Esta tierra no se vende, se camina. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Nuestra voz no se silencia ni se inclina. ¡Fuera! América Latina no se domina. América Latina no se domina. Países militares sobre pueblos sin voz, corporaciones mandando más que Dios. Llaman ayuda al saqueo legal, pero la dignidad no la pueden comprar. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, un mismo grito rompe la hegemonía. Indígena, obrero, estudiante y canción, somos millones latiendo en revolución. No somos su negocio, no somos su botín. Aquí manda la memoria de los que lucharon hasta el fin. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Ni bloqueos ni balas nos arrodillan. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Soberanía viva, libre y combativa. ¡Fuera! 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 América Latina no se domina. América Latina no se levanta. No más mentiras, no más imperios sobre nuestras vidas. La patria es grande, la lucha también. Si tocan a uno, respondemos 100. Yankees de América Latina, desde el barrio hasta la cordillera. Fuera, Yankees de América Latina. Este continente ya decidió su bandera.
Culminó la 22ª visita a Colombia de la Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz. Del 5 al 19 de este mes de marzo, una veintena de delegadas y delegados de organizaciones sociales del Principado de Asturias visitaron Colombia para conocer en terreno la situación de los derechos humanos. Visitaron algunas de las regiones más afectadas por la violencia, escuchando a las comunidades y a las autoridades locales. Realizaron encuentros con diversas organizaciones sociales y con entidades estatales. La delegación elaborará un informe que será ampliamente difundido entre las instituciones europeas. En Asturias existe desde hace 25 años un programa de acogida temporal por el que han pasado más de 160 lideresas y líderes sociales que se encontraban en situación de riesgo por sus actividades sociales y comunitarias. Suenan Timbres ha conversado con Javier Arjona, uno de los fundadores de esta misión y del programa de acogida, y también con Mauricio Valiente, director del CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Bueno, primero muy agradecidas y agradecidos a la fortaleza de las organizaciones colombianas que siguen invitándonos a todos los territorios, y nosotros allá vemos cómo esa fortaleza pues se mantiene en medio de dificultades muy graves, que es lo que hemos visto, ¿no? La delegación número 22 de Asturias tiene ese recorrido de tantos años de venir aquí, por lo tanto también de hacer acciones comparativas, ¿no? Desde el último año a este hemos visto que en los territorios donde hemos visitado, que no son todos, sino los más peligrosos en este momento para la acción ciudadana y para las defensoras y defensores, hay un deterioro de condiciones muy específicas con la presencia de los grupos armados, que afecta particularmente a las personas defensoras de derechos humanos, a los líderes territoriales que están siendo amenazados, cooptados, obligados a ejercer o a romper su autonomía y su acción colectiva. Luego hemos visto que eso contrasta con las acciones de gobierno que permiten o permitirían una acción mucho más positiva en todos los lugares, de reconocimiento de los derechos humanos, de mucha estructura y maquinaria para favorecer que eso, el respeto a los derechos humanos y el avance hacia la paz se cumpliera, pero nos encontramos con esos inconvenientes desde nuestro punto de vista. Al compararlo con las cifras de la ONU, las cifras de la ONU son muy modestas, ¿no? Ellos lo admiten en términos de vulneraciones, pero sí en las sensaciones que tiene la ONU, con su recorrido riguroso, por así decirlo, hay mucha coincidencia en estas apreciaciones. Eso nos llama a que desde Asturias pues tenemos la obligación, tenemos el compromiso, ¿no? de seguir colaborando con las organizaciones, con salvarles la vida, como dicen algunos, en los programas de protección temporal que hay allí, en procurar también que las medidas españolas, que son pues bastante mejorables en relación a las personas que llegan a España, que son bastante numerosas, ¿no?, de este país, pues esos derechos sean respetados, y a que haya mayor coordinación, que se fortalezca también la coordinación en nuestro país de diversas organizaciones que han tenido un recorrido de muchos años de solidaridad con Colombia y no se dejen embaucar por eso que está diciendo la Unión Europea de que Colombia es un país seguro. Bueno, ha sido una visita muy útil para el trabajo que hacemos de acogida, de solidaridad de colombianos en España, y también para la colaboración con las organizaciones colombianas, ¿no? Desde luego, partíamos con ese posicionamiento de la Unión Europea de considerar a Colombia como país seguro. Por eso nos interesaba sobremanera poder conocer la situación sobre terreno, y acabamos la visita, la misión,
con la constatación de que hay una degradación del conflicto, seguramente más circunscrita a determinados territorios en disputa, pero con una situación muy preocupante de persecuciones, de afectaciones del conflicto al conjunto de la población, y donde sigue siendo necesaria esa labor que hacemos de acogida a las personas que huyen del conflicto y de cooperación con las organizaciones que trabajan aquí sobre el terreno. Y en ese sentido yo llamaría la atención que incluso los organismos de las Naciones Unidas, la propia Embajada de España, nos ha insistido en la importancia de continuar con el trabajo de acompañamiento a las víctimas, ¿no? Y en este sentido el programa asturiano es una referencia en todo el país, porque ya es la 22 edición, la 22ª edición de esta misión. Han acogido a más de 150 dirigentes sociales y creo que es un enfoque complementario al de la protección internacional, pero muy necesario, y más tal y como se está desarrollando en este momento la situación de derechos humanos en Colombia, que necesita a las organizaciones sociales, a los activistas en el territorio, ¿no? Arraigados, ¿no? Y en ese sentido todo lo que podamos hacer será poco. Y cerramos este programa con el doloroso tema de Cuba. Les invitamos a escuchar testimonios llegados desde Cuba por gente de los barrios que cuentan lo que están viviendo y lo que piensan de ello. Y quiero aprovechar para denunciar la política inhumana de los Estados Unidos contra Cuba, que nos pone en una situación límite al borde de la crisis humanitaria. Ha decidido desde Washington el gobierno de Donald Trump y Marco Rubio que no entre a Cuba una gota de combustible. Esto pone en serio peligro al pueblo de Cuba, sobre todo a los niños, niñas, mujeres embarazadas, ancianos, personas vulnerables, porque afectan la atención primaria de salud, afectan hospitales, afectan policlínicos, afectan el funcionamiento de las escuelas, de las ambulancias, de todo lo que signifique los servicios básicos, vitales de una sociedad. Las interrupciones de los servicios de salud pública, que hoy los ingresos que se están suspendiendo, las operaciones, las cirugías que se están suspendiendo, la exposición real de las embarazadas y sus bebés, que es una situación real a lo que se está exponiendo el país al operar en estas condiciones, cuando se le puede afectar el fluido eléctrico en cualquier momento, donde los generadores de emergencia de los hospitales están con muy poco combustible, algunos no tienen, y los que tienen los están reservando para realmente la opción cero. Estas circunstancias son bastante traumáticas para cualquier familia y para cualquier sociedad. Es un reto muy difícil hablar de Cuba hoy, entre tantas escasez, difícil situación económica, escasez de productos, de muchas horas, a veces más de 24 horas al día, sin electricidad en los hogares, sin gas, muchas veces sin los elementos esenciales para cocinar, y con muchas inquietudes, desafíos, obstáculos, problemas para la familia, y cuando lo doméstico se afecta también, la fibra de un país también se siente, y eso es lo que estamos viviendo en las cubanas y los cubanos. Se está dificultando mucho los hospitales, el acceso a los hospitales, sobre todo de enfermedades graves, y así la alimentación, empiezan a escasear algunos insumos, los precios empiezan a subir, y así se va dificultando un poco, bastante la vida del cubano, que ya era una vida compleja. En mi entorno familiar, la situación se refleja en los apagones cada vez más prolongados. El tiempo de electricidad al día nos obliga a reorganizar la vida cotidiana, y la escasez de combustible hace que cada jornada sea un reto compartido entre nuestra familia. Mis padres, que no viven en La Habana y viven en otra provincia, ya estamos viendo cómo
La falta de diésel y de gasolina afecta a las cadenas de combustible y en su ciudad hay acaparamiento de alimentos y los pequeños negocios que tienen que abastecerse para abastecer a la población de alimentos están cerrando porque no tienen cómo reabastecer. El arroz, la comida, el pollo, las cosas que se traen desde los puertos o que se traen desde el campo, porque están cortadas las cadenas de suministro. Trabajo en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales de la propia universidad. Mi centro de trabajo ha sufrido, como muchos otros centros de trabajo de la ciudad, las mismas afectaciones, lo que tiene que ver, por ejemplo, con transporte. Una parte importante de los trabajadores que laboran en el instituto se ha visto seriamente afectada porque no está funcionando a cabalidad la transportación pública, y no solo la transportación pública de la ciudad, sino también la transportación propia de la red de recogidas de la propia universidad que lleva a la universidad a personas que viven en zonas más o menos alejadas del centro de la ciudad. La universidad, la medida que ha tomado para hacer de este revés una oportunidad para que los estudiantes se integren a lo que va a ser su futuro laboral, es que cada uno de ellos apoye los proyectos educativos de su zona. La secundaria, primaria, preuniversitario, como son más locales, sí continúan funcionando, y muchos tienen afectado el tema de la plantilla de profesores, porque algunos profesores viven lejos y les cuesta desplazarse. Entonces, lo que ha hecho la universidad es incentivar y acompañar a estos estudiantes en el proceso de que se incorporen a esas escuelas y ayuden y se vinculen y den clases. Y bueno, mientras tanto los profesores seguimos dando las clases a distancia y acompañamos a los estudiantes en esta tarea. Si nos preguntamos respecto, por ejemplo, a mi ámbito laboral, yo soy un profesor y soy un académico. Por supuesto que desde que comenzó el SECO, lo primero que se afecta es la educación universitaria. Por ejemplo, los estudiantes que estudiaban, que no eran de la provincia de La Habana, por ejemplo, yo era profesor de la Universidad de La Habana, los estudiantes fueron enviados a provincia, entonces la docencia ha pasado a un régimen de virtualidad y distancia parecido a la época de la pandemia. Una de las cosas más dolorosas que he tenido que vivir es que todo el proyecto y el programa de llevar arte, de llevar, en mi caso, obras de teatro a comunidades más alejadas, comunidades que tienen menos acceso a la vida cultural de las ciudades, a comunidades de difícil acceso que para llegar a ellas hace falta transportación especial o algo así. Ahora mismo no es posible llevar todas esas actividades a esas localidades. Particularmente en el turismo, la afectación es directa y dolorosa. La falta de combustible ha limitado la llegada de visitantes, y Canadá, nuestro principal mercado año tras año, canceló todos sus vuelos hacia la isla y desde la misma. Esto significa menos turistas, menos divisas y por ende menos posibilidades de sostener nuestra economía. Específicamente mi sector de donde trabajo, el sector del turismo, un sector que ya venía muy golpeado, casas de renta, taxis, tours, como es mi caso, pues no tiene casi ningún acceso a poder competir en el mercado digital, porque por ejemplo yo no puedo crearme una página web, no tengo cómo pagar el dominio, no tengo cómo recibir un pago online, porque siendo cubano, cuando intento crearme una cuenta bancaria o acceder a alguna plataforma de pago online, pues me lo niega por la sencilla razón de ser cubano. La esfera nuestra, en el que formo parte del tejido empresarial y de actores económicos no estatales que están en Cuba hoy tratando de luchar en este contexto también por seguir produciendo, por seguir prestando servicios, pudiera decir, es bastante delicada la situación. Realmente poder, en el caso nuestro que somos fabricantes, poder mantener un nivel de fabricación con muy poca energía hace que se tengan que tomar medidas realmente bastante drásticas, hace que se incumplan compromisos con clientes, afectaciones a planes de inversiones de terceros que están esperando por el mobiliario, por las estructuras de madera que nosotros debemos prestar, y también pues genera litigios y genera circunstancias difíciles entre los clientes y los prestadores de servicios que tenemos que dilucidar dentro del marco del contexto. Es una gran problemática, puesto que en nuestro entorno hay muchas situaciones producto a esta limitante del combustible.
hay muchas situaciones con el apartado comunal, puesto que no tenemos todo el suficiente combustible para poder recoger los desechos sólidos de las personas en los basureros, y que también está condicionado a toda la limitante en el sector del transporte. Pero en medio de eso también los vecinos nos hemos dado la tarea de ayudar y aligerar en medio de la gran problemática que tenemos en el país, poder entre todos organizarnos y que estos desechos que vienen a parar a los basureros sea de alguna manera lo más organizado posible, para evitar que se aumenten las enfermedades en el entorno social y que podamos entre todos mejorar para una mejor Cuba. Lo primero y más básico es mantenerse informado de lo que sucede en el exterior, de lo que sucede a lo interno, cuáles son las alternativas que se están llevando a cabo desde lo estatal, desde lo que es la organización gubernamental, de cómo se organizan los municipios, los vecindarios, y también cómo se organiza a lo interno los barrios, esa solidaridad que tienen los cubanos de ayudar a las personas de la tercera edad que no tienen fuerza para cargar cubos de agua y para a la hora de sacar agua de la cisterna, para guardar determinados medicamentos en el refrigerador, para guardar determinadas medicinas que necesiten personas diabéticas, personas embarazadas, etc. Y garantizando el transporte básico de salud pública, los servicios fúnebres, los servicios de la defensa y del orden interior, por supuesto, se mantienen todavía, pero esos son mayoritariamente los vehículos de combustión que siguen circulando. Principalmente circulan vehículos eléctricos, triciclos eléctricos, motos eléctricas, carros eléctricos e híbridos, que son los que todavía se mantienen circulando. Condeno y acuso a Estados Unidos de querer acribillar con escaseces, con limitaciones, y matar a mi pueblo a través de toda esa argucia capitalista. Con su resistencia y solidaridad, nosotros consideramos que podemos vencer esta difícil situación, pero todo está en que el gobierno de los Estados Unidos se dé cuenta de que Cuba no se va a doblegar. Y me parece que es momento también para articular, para que los pueblos del mundo se articulen, se unan y puedan luchar porque estas cosas no sigan pasando. Y yo creo que también es importante no dejar morir el ejemplo del pueblo de Cuba, el ejemplo de su revolución, el ejemplo de un pueblo que ha resistido. No hay soluciones mágicas. Lo que sí entendemos es que con el concurso de todas las personas es como se va a salir airoso de esta crisis que estamos viviendo ahora mismo y de esta arremetida del gobierno norteamericano. Hacemos un llamado a poner el hombro en esta denuncia. Resistiremos y venceremos. Aquí estaremos y venceremos. Que todo tratar de no dejar de hablar de Cuba. Hay muchos problemas en el mundo. Hay una Palestina que sigue bombardeada y un Sudán que sigue, que es un infierno. Pero yo creo que Cuba, si no hablamos de Cuba, pues puede ser también uno de esos países y hay que tratar de que eso no pase. Más siendo una isla tan golpeada por tantos años. Por favor, no dejen de hablar de Cuba. No dejen de denunciar lo que nos quieren hacer y lo que nos están haciendo. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba libre y soberana! Gracias. Cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas,
cuando te incluye entre mis monumentos. Créeme cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme, que quiero ser machete en pedaza para bala feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arcoíris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme, porque así soy y así no soy de nadie. Gracias, muchas gracias. Ajá. Yo. Los tambores de la paz. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Quemen los tambores de la guerra para que no suenen más, para que no suenen. Yo, si por el camino corto se ha de saber cómo acaba, se cambian caricias por torrida lava. Soñaba que un día despertaríamos de este letargo y nos abrazaríamos. Toda la fe que regresa no es boomerang con afán de llevarse otra presa. Yeah. El viento del norte no está escogiendo quién menos, quién más. Lo mismo dispara la luz, lo mismo a la oscuridad. Para eso mi hermano estás tú, por eso tu hermano estoy yo. Los dos a cargar esa cruz, que al fin nuestra sangre es igual. Basta ya. Oh. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Quemen los tambores de la guerra para que no suenen más, para que no suenen. Alúmbrame cielo, haz que me valga la pena el desvelo. Suelo, regálame miles de brotes, que las ideas nunca se derroten. Cúbreme azul, sin tanta metralla, entre razón, fuera batalla. Silencio es todo lo que queda luego de una lluvia de fuego y maldad. La guerra borra las canciones de los labios que le cantan a la paz. Sentir el vuelo de vivir sin armas, como descubrir el paraíso celestial. Aquí en la tierra sin morir, aprendamos a convivir con quien no nos entienda igual, para tener un porvenir donde podamos respirar. Basta ya. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Quemen los tambores de la guerra para que no suenen más, para que no suenen. Suenen los tambores de mi tierra, los tambores de la paz. Y es que no paro de pensar, quieren que nos matemos ya, no le importamos tú ni yo, solo el petróleo nada más. Y
nuestras calles no querrán enrojecerse nunca más. La vida se puede llevar con diferencias y bondad, nunca más. Sangre por petróleo ya. Solo paz, hoy queremos solo paz. Sangre por petróleo ya. Piérdanse balas, gánese tiempo, bórrese todo el gris del firmamento. Odio, hambre, pobreza, rencores y que se abran paso días mejores. Los tambores de la paz. Los tambores de la paz. Invasión no, destrucción no, desunión no, sangre por petróleo no. Tío Caimán, tío Caimán, ay como una señorita, tío Caimán, la colota, tío Caimán, ay como una señorota, tío Caimán. Yo tenía mi casa chica, tío Caimán, clavada entre mar y mar, tío Caimán, pero vino la tormenta, tío Caimán, y con ella el tío Caimán, tío Caimán, la colita, tío Caimán, ay como una señorita, tío Caimán, la colota, tío Caimán, ay como una señorota, tío Caimán. De repente el territorio, tío Caimán, de sur a norte se abrió, tío Caimán, la parcela que allí estaba, tío Caimán, el caimán se la tragó, tío Caimán, la colita, tío Caimán, ay como una señorita, tío Caimán, la colota, tío Caimán, ay como una señorota, tío Caimán, puso el caimán su bandera, tío Caimán, y la mía me la quitó, tío Caimán, yo le dije tío Caimán, tío Caimán, eso no lo aguanto yo, tío Caimán, la colita, tío Caimán, ay como una señorita, tío Caimán, la colota, tío Caimán, ay como una señorota, tío Caimán, tío Caimán hablaba inglés, tío Caimán, y andaba por todo el mundo, tío Caimán, y en cada sitio que iba, tío Caimán, metía su colmillo inmundo, tío Caimán, la colita, tío Caimán, ay como una señorita, tío Caimán, la colota, tío Caimán, ay como una señorota, tío Caimán, hoy con su cola cortada, tío Caimán, anda loco el tío Caimán, tío Caimán, le dieron palos en Cuba, tío Caimán, y le dieron en Vietnam, tío Caimán, la colita, tío Caimán,